En esta inmersión profunda nos vamos a meter de lleno con un tema que seguro que os ha generado dudas alguna vez. El uso del esparadrapo en la escalada. ¿De verdad protege o es un placebo? ¿Cuándo nos puede ser útil y cuándo es mejor no usarlo? Para analizar este tema tan controvertido, contamos con la ayuda de 3 expertos, un fisioterapeuta, un entrenador de escalada y una escaladora, todos ellos con años de experiencia en el mundo vertical. Juntos vamos a diseccionar el artículo de Fer Cantero, que nos ofrece una visión bastante completa sobre el tema. Lo que me parece muy interesante del artículo de Fer Cantero es cómo aborda la controversia del esparadrapo. Muchos escaladores lo usan casi como un ritual, pero la evidencia científica no siempre respalda su eficacia. Empecemos por la imagen típica que vemos en cualquier rocódromo. Escaladores con los dedos vendados. La pregunta del millón es, ¿funciona de verdad el esparadrapo para proteger las poleas? Fer Cantero analiza varios estudios y lo que es sorprendente es que los estudios iniciales, tanto con cadáveres como con escaladores vivos, no encontraron beneficios significativos en la protección de la polea 2 con el vendaje clásico en forma de anillo. Entonces, ¿por qué es tan popular este tipo de vendaje? Yo creo que en parte se debe a la tradición y a la imitación. Vemos a otros escaladores con los dedos vendados y pensamos que nosotros también debemos hacerlo. Además, el esparadrapo puede proporcionar una sensación de seguridad, aunque sea a nivel psicológico. Hablando de seguridad, ¿qué opinas del efecto placebo que menciona Fer Cantero? Yo creo que el efecto placebo es real en la escalada y el esparadrapo puede contribuir a ello. Si te sientes más seguro con los dedos vendados, es posible que escales con más confianza y rindas mejor. Lo que es interesante aquí es que el efecto placebo no significa que el esparadrapo no tenga ningún efecto. Simplemente significa que parte de su beneficio puede deberse a factores psicológicos. Y no solo a un efecto físico directo. Entonces, si el vendaje clásico no es tan efectivo como pensábamos, hay alternativas mejores. Fer Cantero habla de un vendaje en Esch, desarrollado por Schoft, que sí ha demostrado ser más efectivo a la hora de reducir la distancia entre el tendón y el hueso. Parece ser que este tipo de vendaje ofrece mayor sujeción y estabilidad a la articulación. Entiendo. Y en cuanto al uso del esparadrapo, ¿cuándo es realmente necesario? Desde mi punto de vista, el esparadrapo debería usarse principalmente como parte de un tratamiento para una lesión específica, y siempre bajo la supervisión de un profesional. ¿Y qué opináis sobre el uso preventivo del esparadrapo? Muchos escaladores lo usan para evitar lesiones, especialmente en entrenamientos intensos. Ahí es donde entra el concepto de adaptación que menciona Fer Cantero. Si protegemos constantemente nuestros dedos, no les permitimos fortalecerse por sí mismos. Es decir, que podríamos estar creando una dependencia del esparadrapo y a la larga debilitando nuestros dedos. Exacto. El cuerpo necesita experimentar cierto estrés para adaptarse y fortalecerse. Si eliminamos ese estrés con el esparadrapo, podemos estar haciendo más mal que bien. Este punto es crucial. Si siempre escalamos con los dedos vendados, no les estamos dando la oportunidad de desarrollar su propia fuerza y resistencia. Yo he notado que cuando abuso del esparadrapo, mis dedos se vuelven más sensibles y propensos a lesionarse cuando escalo sin él. Es como si perdieran su capacidad natural de protección. Entonces, la clave parece ser encontrar un equilibrio entre la protección y la adaptación. Exactamente. El esparadrapo puede ser una herramienta útil en ciertas situaciones, pero no debemos convertirlo en una muleta. Una idea para reflexionar, ¿no? Sin duda. Y en esta parte nos adentramos en las diferentes técnicas de vendaje que describe Fer Cantero en su artículo. Exacto, porque no se trata solo de enrollar esparadrapo alrededor del dedo. Hay técnicas específicas para cada zona y cada tipo de lesión. Efectivamente, Fer Cantero nos muestra una variedad de vendajes para los dedos, la muñeca, el codo, cada uno con su función específica. Empecemos por los dedos, que son los que más sufren en la escalada. ¿Cuáles son las técnicas más comunes? El vendaje más básico es el de la falange proximal, que consiste en dar 2 vueltas y media de esparadrapo alrededor del dedo, justo sobre la primera falange. Ese es el que vemos por todas partes, ¿verdad? El típico anillo de esparadrapo. Sí, es sencillo de aplicar y puede ofrecer cierta protección, aunque como hemos visto antes, su eficacia real está en debate. Y si buscamos una mayor sujeción, ¿qué otras opciones tenemos? Para una mayor sujeción podemos optar por el vendaje en 8, que cubre también la articulación entre la primera y la segunda falange. Y sé cómo se hace. Que me pierdo con tanta vuelta. Imagina que dibujas un 8 alrededor de las 2 primeras falanges del dedo. Empiezas rodeando la falange proximal. Luego pasas el esparadrapo por la articulación, rodeas la falange media y vuelves a la proximal para finalizar. Ah, ya lo veo. Como un 8 tumbado. Interesante. Exacto. Y si queremos aún más refuerzo, podemos usar el vendaje en X, que es similar al anterior.
pero Sí. con varias tiras de esparadrapo superpuestas. Suena a vendaje de batalla. ¿Para qué caso se usa? Es muy útil para proteger los ligamentos laterales del dedo, sobre todo si hemos sufrido un esguince o una distensión. Y si la lesión está en la articulación distal del dedo, ¿qué hacemos? Ahí la cosa se complica. Es una zona difícil de vendar sin afectar a la movilidad del dedo. Fercantero recomienda dar 1 o 2 vueltas de esparadrapo justo sobre la articulación, pero hay que tener mucho cuidado para que no interfiera con la escalada. Yo una vez me hice un corte en la yema del dedo y tuve que vendarlo para poder seguir escalando. Menuda odisea. Tuve que usar pegamento para que el esparadrapo aguantara, Parece que el esparadrapo no siempre es la solución ideal. efectivamente. Y Fercantero también habla del vendaje en ocho para las lesiones de poleas, que parece ser más efectivo que el clásico en forma de anillo. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este vendaje? Claro. El vendaje Nacher consiste en crear una especie de puente sobre la articulación, usando una tira de esparadrapo cortada longitudinalmente. Se coloca una parte de la tira alrededor de la falange proximal, se flexiona la articulación y se pega a la otra parte en la falange media, de manera que el puente quede sobre la articulación. Suena un poco complicado. ¿Hay algún sitio donde podamos verlo más claramente? Sí, Fercantero incluye en su artículo un enlace a un video del propio Schoffle, el creador del vendaje, explicando la técnica paso a paso. Genial. Lo buscaremos luego. Y no olvidemos que el esparadrapo también puede usarse para tratar la tenosinovitis, esa inflamación de los tendones que tanto nos preocupa a los escaladores. ¿Qué recomendaciones da Fercantero para este caso? Fercantero recomienda aplicar el vendaje clásico en la falange proximal o el vendaje en Asher para aliviar la tensión en el tendón afectado. Yo he sufrido tenosinovitis en un par de ocasiones. Y el esparadrapo me ha ayudado a aliviar el dolor. Pero lo más importante ha sido la fisioterapia y el reposo. Claro, el esparadrapo es solo una parte del tratamiento. Exacto. Y Fercantero también nos enseña a vendar otras zonas, como la muñeca y el codo, que también pueden verse afectadas por la escalada. ¿Nos podrías dar un resumen de esas técnicas? Para la muñeca se suelen usar 2 tiras de esparadrapo, que se colocan entre las prominencias óseas de la muñeca y la mano, de forma que sujeten los tendones flexores. Y para el codo hay diferentes técnicas, según se trate de epicondilitis o epitocleitis. ¿Y esas palabrejas qué significan? La epicondilitis, también conocida como codo de tenista, afecta los tendones de la parte externa del codo, y la epitrocleitis, o codo de golfista, afecta los tendones de la parte interna. Ya entiendo. ¿Y cómo se venda? Para la epicondilitis se coloca el esparadrapo rodeando el antebrazo, justo por encima del codo, de forma que sujete los tendones extensores. Y para la epitrocleitis se coloca el esparadrapo justo por encima del punto de máximo dolor, en la parte interna del codo. Tomo nota. Parece que el mundo del vendaje es más complejo de lo que parece. Sin duda. En la próxima parte de nuestro Deep Dive vamos a explorar los riesgos del uso excesivo del esparadrapo y las contraindicaciones que debemos tener en cuenta. No os lo perdáis. Y llegamos a la última parte de nuestra inmersión en el mundo del esparadrapo en la escalada. Hemos visto sus posibles beneficios y las diferentes técnicas de vendaje. Pero como con cualquier herramienta, es importante conocer sus limitaciones y saber cuándo no debemos usarlo. Fercantero también advierte sobre el uso excesivo del esparadrapo, ¿verdad? Sí, un punto que me parece fundamental. Fercantero insiste en que el uso constante de esparadrapo puede debilitar los tejidos, al no permitirles adaptarse al estrés de la escalada. Es decir, que podríamos estar creando una falsa sensación de seguridad y a la larga haciéndonos más vulnerables a las lesiones. Exactamente, el cuerpo tiene sus propios mecanismos de adaptación, y si no le permitimos utilizarlos, podemos acabar debilitándolo. Yo he visto a muchos escaladores que se han vuelto dependientes del esparadrapo. Les cuesta escalar sin él, incluso cuando ya no hay ninguna lesión. Parece que el esparadrapo se puede convertir en una especie de muleta psicológica, ¿no? Totalmente. En mi caso he notado que cuando abuso del esparadrapo, mis dedos se vuelven más sensibles cuando escalo sin él. Es como si perdieran su propia capacidad de protección. Lo que Fercantero plantea es que el dolor es una señal de nuestro cuerpo. Nos indica que algo no va bien. Si enmascaramos el dolor con esparadrapo, podemos estar ignorando un problema que necesita atención. Es decir, que el esparadrapo no debe usarse para silenciar las señales de nuestro cuerpo, sino para ayudarnos a recuperarnos de una lesión o prevenirla en situaciones puntuales. Precisamente. Y hablando de prevención, Fercantero cuestiona la idea de que el esparadrapo sea siempre necesario para prevenir lesiones en los entrenamientos. ¿A qué te refieres? Fercantero argumenta que si usamos esparadrapo de forma preventiva todo el tiempo, estamos impidiendo que nuestros dedos se adapten a las cargas de la escalada y por lo tanto aumentando el riesgo de lesiones a largo plazo. Estoy totalmente de acuerdo. La mejor prevención es un entrenamiento bien planificado,
que tenga en cuenta la progresión gradual, la técnica correcta y la recuperación adecuada. Y, por supuesto, escuchar a nuestro cuerpo. Si sentimos dolor, debemos parar y analizar la causa. Parece que la clave está en el equilibrio. El esparadrapo puede ser una herramienta útil, pero no debemos abusar de él ni depender de él para escalar. Exacto. Al final, la mejor herramienta que tenemos es nuestro propio cuerpo y nuestra capacidad de escucharlo y cuidarlo. Muchas gracias a nuestros expertos por compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros. Esperamos que esta inmersión en el mundo del esparadrapo os haya resultado útil e interesante. Recordad, el esparadrapo puede ser un gran aliado, pero no lo convirtáis en vuestro único recurso. Hasta la próxima.